Muy buenas, inquietas e inquietos de los cómics. Como buen fan del género vampírico he devorado libros, juegos de rol y, como no, cómics. De todos estos seres, Drácula es quizá el personaje más sobreexplotado, retorcido, alargado, desfigurado y, en definitiva, reinterpretado. El mundo del cómic no es ninguna excepción, con obras como la de George Best, que junto a su Frankenstein tendrán un hueco seguramente en el canal, Fernando Fernández, que publicó Encarten, Vlad Drácula de Roy Thomas y un siempre excelente Esteban Maroto, la versión de Monteleone, Alberto Breccia, o la serializada La tumba de Drácula de Mark Wolfman y Jim Collan, o la versión de la película de Mike Mignola. Todas ellas muy destacables en cuanto a su interpretación y, en la mayoría de los casos, en su dibujo. Pero la visión de Shinichi Sakamoto destaca mucho por su frescura, su libre interpretación y, como no, su dibujo. Comenzamos. Comenzaremos con el guión de Sakamoto, que reinterpreta totalmente, dando muchísima frescura a la obra, y que, si no eres fan del género, o del personaje mejor dicho, quizá el resto de obras que pretenden ser fieles a la obra pues aportan poco o muy poco, precisamente por esa fidelidad, y que a lo sumo sacan punta a los personajes o determinadas situaciones. Aquí Sakamoto comienza con el viaje del Demeter y lo sucedido en él, metiendo una subtrama floral a modo de poder vampírico que recuerda mucho al retorcido Junji Ito, y cómo el Demeter llega a las costas inglesas cerca de una escuela donde se irá desarrollando toda la trama, con unos protagonistas, Mina, Luke o Lucy, Arthur, Queens y Joe, que mantienen las características psicológicas muy próximas al original, con la salvedad de su edad. Su propuesta incluye un target o público amplio, incluyendo una trama estudiantil donde la mayor parte de los protagonistas están incluidos, una trama expresada en clave del siglo XIX, pero que toca temas muy actuales, encarnados en el elenco de personajes como Mina, aficionada a la lucha y tratada por el resto de personajes o de compañeros como una marimacho, entrecomillemos esto, estéticamente muy próxima a Pippi Landström, con quien comparte color de pelo, separación de dientes y trenzas incluidas, temas raciales o de identidad de género como el personaje no binario Lucy o Luke, o de un tipo de clases sociales, un ambiente muy florido en lo que a temas sociales se refiere y con relaciones y reacciones más intensas y pasionales por parte de los protagonistas debido precisamente a su temprana edad. Aunque pueda parecer, y parece de hecho, que se aleja de la trama principal de la novela, mantiene el ritmo y apuntala la obra con recursos como cartas, recortes de prensa o diarios, manteniendo el estilo de la obra original. Aunque el argumento y narración de la obra no están excesivamente próximas al texto de Stoker, Sakamoto mantiene mucho cuidado y dedicación y aprovecha los elementos más distintivos del original para fusionarlos con los elementos más distintivos del estilo de la narrativa secuencial, que junto con su arte gráfico nos deja una obra muy diferente y personal, de terror gótico fantástico con escenas profundamente oníricas, y es que todo ese ambiente gótico se podría denominar, traducido a su dibujo, como, digamos, preciosista. El ambiente erótico y terrorífico que ha expresado la novela también tiene cabida en el manga, aunque las situaciones se ajustan más a las blandas mentes juveniles de los personajes en una época más, entrecomillemos esto, retrógrada del siglo XIX, con las problemáticas típicas de chicos y chicas adolescentes, que además mezcla magistralmente con otros asuntos sociales como el tema racial, de clases sociales o simplemente más machista por la época. Recordemos que todo ello se desarrolla a finales del siglo XIX. En cuanto a su apartado gráfico, hay que mencionar que Sakamoto
siempre deslumbra con su dibujo y Drácula no es una excepción. El arte oscuro y hermoso elevado a la categoría de, como he dicho antes, preciosista, le va al pelo a la propia historia, un line-up muy cuidado y fino que distingue los primeros planos de los fondos realmente elaborados y con alto nivel de detalle y realismo en toda su escenografía, un magistral uso de la escala de grises que aportan una prodigiosa iluminación con calculados puntos de luz en los fondos y que aportan consistencia y subrayan el ambiente tenebroso y gótico de la época, en los planos más cercanos acompañados de rostros muy expresivos resaltados por la propia iluminación y que en ocasiones las escenas son histriónicas e impactantes, como ocurre en el caso del musgo en el Demeter. Los planos abiertos que presentan escenas amplias con paisajes y casi movimiento. Digo casi movimiento por su precisión en la narrativa gráfica. Nos enseñan los momentos más oníricos de la obra, casi diría que poéticos por su ruptura con la realidad, y a la vez esa fantasía nos rezuma lo terrorífico sin enseñarnos explícitamente al vampiro y solo dejándonos ver la rareza de este. En todo ese ambiente de ensueño, quizá la viñeta del baile entre Mina y Lucy es el mejor ejemplo de ello. La construcción de viñetas es algo más arriesgada a lo que normalmente nos tiene acostumbrados el manga, presentándonos paneles construidos más hacia el tono y forma del cómic europeo o el comic book americano. Atendiendo a sus márgenes, se arriesga más con viñetas rotas, dando énfasis a determinados personajes y situaciones, y viñetas exteriores que ocupan otras viñetas, dando en sí mismo una estructura más arriesgada a lo que nos tiene acostumbrado el manga, que en líneas generales es más purista en su construcción, que junto al corte de las viñetas en diagonal, algo que sí usa de manera más asidua el manga, nos ofrece una página muy dinámica y, como decía, a falta de un término mejor, onírica. En multitud de ocasiones Sakamoto juega con la línea del horizonte, bajándolos hasta la línea de los personajes, zambulléndonos en su propia visión, y en otras ocasiones juega con los picados y contrapicados, expresándonos la pequeñez y grandiosidad de algunos de los personajes en sus diferentes momentos y situaciones. Así que si eres fan del género vampírico en general, o de Drácula en particular, una obra que no debes perderte por su originalidad y magnífico arte. Como siempre, déjame tu opinión en comentarios, dale al like si es que te gustó el vídeo y suscríbete y enchufa la campanita si quieres seguir viendo este tipo de contenido que de verdad ayuda enormemente a que lo siga realizando. Nada más, espero que os haya gustado. Adiós.